Asociación Camino Anima Mundi. Ujú. Bueno, frecuentemente cuando pensamos en la vida espiritual o en la oración, eh, la primera imagen que nos asalta a casi todos es la de una especie de búnker. Sí, un refugio, totalmente. Exacto, un refugio blindado, insonorizado, con luz tenue y silencio absoluto. Un sitio donde nos escondemos para escapar del ruido ensordecedor de, no sé, un martes cualquiera. Ya, a ver, es una imagen que está tremendamente arraigada en nuestra cultura. Es un poco como si lo sagrado fuera una sustancia tan frágil. Que se rompe, claro. Eso es, una sustancia que solo pudiera existir en el vacío, ¿no? Muy lejos del asfalto, de las bandejas de entrada del correo electrónico y, bueno, de las prisas por llegar a fin de mes. Y justo por eso hoy hemos recopilado una serie de notas, textos y reflexiones. Todo centrado en un documento fascinante que se titula Oración encarnada. Un cuadernillo muy, muy revelador. Sí, lo es. Y vamos a extraer la esencia de esta idea para someterla a una inmersión profunda. A ver, la misión de nuestro recorrido de hoy es desmantellar por completo esa ilusión de que la vida espiritual es una vía de escape. Ajá. Vamos a desgranar una visión que es profundamente cristiana, donde la oración no es una huida. Es una relación viva que se teje en la materia misma de la vida cotidiana. Entre el cansancio, el fregadero lleno de platos y la vida compartida, claro. Eso es. Pero bueno, es vital que establezcamos las reglas del juego desde el primer minuto. Sí, porque esta inmersión no pretende ofrecer una lista de técnicas de relajación para ejecutivos estresados, Desde luego que no. ni tampoco dar consejos para alcanzar una especie de serenidad zen artificial, ¿sabes? Lo que estamos abordando aquí es un cambio tectónico en la comprensión de la existencia. Ujú. Se trata básicamente de aprender a habitar el día entero bajo la luz del logos. Vale, espera, detengámonos ahí un momento. Dime. Porque es muy fácil que la palabra logos nos suena a un concepto filosófico abstracto que flota a 3 metros del suelo. Ya, es verdad. Entonces, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de logos en el contexto de, digamos, ir a hacer la compra o aguantar un atasco? Pues a ver, es una clarificación fundamental. Cuando hablamos del logos en el horizonte cristiano, no hablamos de una idea matemática ni de una energía cósmica impersonal. Vale. Nos referimos a la palabra encarnada, a la presencia activa, racional y amorosa de Dios que sostiene la realidad en este mismo instante. O sea que no es algo lejano. Para nada. Habitar bajo la luz del logos significa reconocer que la materia, el tiempo y nuestras circunstancias concretas no son un estorbo para encontrar a Dios. Sino el lugar exacto. Está esperando. Uf, esa perspectiva lo cambia todo. Porque, a ver, solemos tratar la oración como si fuera el botón de pausa en el mando a distancia de la vida, ¿no? Sí, sí, tal cual. Apretamos pausa, huimos un rato del ruido, intentamos calmar la respiración y luego volvemos a darle al play para seguir soportando el estrés. Claro. Pero la visión que estamos explorando propone que la oración es más bien cambiar la lente con la que miramos la película entera. Eso es. Y para que esa lente funcione, primero hay que limpiar el cristal de malentendidos. Limpiar el terreno, claro. Exactamente. A ver, orar no es introducir monedas en un dispensador automático, le favores divinos, esperando que caiga el milagro que hemos pedido. Como si fuera una máquina expendedora. Justo. Tampoco es una gimnasia mental para controlar la ansiedad, ni, y esto es crucial hoy en día, una mera autoobservación psicológica donde nos analizamos a nosotros mismos sin fin. Ya. Orar, desde esta visión encarnada que propone el texto, es exponerse a una presencia viva. Es aceptar entrar en una relación donde uno deja de ser, por fin, el centro neurálgico del universo. Fíjate que esa palabra, exponerse, da un poco de vértigo, Muchísimo. porque implica perder el control por completo. Al revisar estas notas me surgió una pregunta ineludible. ¿Por qué nos cuesta tanto llevar nuestra realidad cruda a esa relación? Porque da miedo. Claro, parece que existe un pacto no escrito por el cual creemos que a Dios solo se le puede hablar sonriendo y con las manos juntas, ¿sabes? Totalmente. Preferimos ponernos una máscara espiritual antes que admitir que estamos furiosos o aterrorizados por algo. Claro, porque la máscara nos protege de la vulnerabilidad. Es la gran trampa de la burbuja espiritual que mencionabas. Ujú. La creencia de que para ser escuchados hay que alcanzar primero un estado de pureza o de serenidad impecable.
Sin embargo, la tradición bíblica destroza esa máscara por completo. Y el ejemplo supremo son los salmos. Exacto. Los salmos constituyen la escuela de oración definitiva precisamente porque en ellos cabe absolutamente toda la simetría de la experiencia humana. Toda la crudeza. Sí, sí. Hay júbilo y alabanza, por supuesto, pero también hay rabia visceral, hay un dolor que asfixia, hay sed de justicia, hay vergüenza y hay un cansancio profundo. Y claro, el mecanismo transformador ahí no está en suprimir la emoción, sino en redirigirla. A ver, explícate. O sea, si nos quedamos a solas con nuestra rabia, esta se pudre y se convierte en resentimiento puro. Totalmente. Pero si agarramos esa misma rabia y la arrojamos contra esa presencia viva en forma de queja o de salmo, se convierte en una súplica de justicia. Eso es. No se nos exige esconder la humanidad, sino orientarla. Exactamente. La oración real a menudo suena a conflicto, pero es un conflicto habitado, ¿entiendes? Sí. Ahora bien, si la oración no es un botón de pausa y no requiere flotar en una nube de paz inalterable, surge el reto monumental de cómo encarnar esto hoy en día. Claro, en un mundo que funciona a una velocidad vertiginosa. Porque si alguien nos está escuchando ahora mismo mientras corre para coger el tren, O de camino a la oficina. eso es, probablemente esté pensando, vale, esto suena muy poético, pero cuando mi jefe me grite dentro de 10 minutos, lo último que voy a experimentar es una presencia divina. Ya, es lo normal. Entonces, ¿cómo pasamos de la teoría a ese instante de pura tensión? Pues ahí es donde el concepto de oración encarnada brilla con mayor intensidad. Y para entenderlo, hay que mirar directamente la mecánica de la vida de Cristo. Ujú. Si observamos los evangelios, vemos un patrón clarísimo. Jesús se retira constantemente. Sube a la montaña, se adentra en el desierto, ora de madrugada, En Getsemaní. incluso clama en la cruz, sí. Pero el matiz que lo cambia todo es el porqué de esa retirada. No es para huir. Jamás. Jamás se retira para huir de la historia, ni para desentenderse del sufrimiento humano. Se retira a la intimidad del Padre para volver al mundo con una obediencia más afilada, Para coger impulso. con más verdad y con mayor libertad para amar. Exacto. O sea, afina la brújula y vuelve. No deserta. Eso es. Y esto choca frontalmente con dos tentaciones muy modernas. Por un lado, tenemos ese activismo frenético, donde vivimos resolviendo problemas y corriendo todo el día. Abandonando cualquier memoria de lo sagrado en nombre de la eficacia. Exacto. Pero por el otro lado, existe un recogimiento evasivo. Usar lo espiritual como excusa para no mirar el dolor de la realidad. Es una dicotomía mortal. Totalmente. La visión encarnada se niega a amputar la realidad. Y aquí es donde entra una de las herramientas más potentes que propone este librito. Cuéntame. La práctica de la oración breve en medio del día. ¿Ah, sí? Rompe por completo con esa tiranía contemporánea de la preparación perfecta. Hemos llegado a creer que si no disponemos de 45 minutos de silencio absoluto y un incienso encendido, no somos dignos de orar. Ya, la esterilla impecable. Entonces, a ver, ¿qué significa esto en la práctica? Pues mira, Significa que si el ordenador se bloquea en medio de una presentación crucial, murmurar un «Dios mío, ayúdame» ya cuenta como esa oración. a ver, va por un camino mucho más profundo que pedir un rescate técnico. Vale, va. No se trata de un conjuro mágico para que el ordenador vuelva a funcionar, sino de un anclaje existencial. Ujú. Son pequeños umbrales que interrumpen lo que la tradición llama el palaxios, el hombre viejo, que no es otra cosa que, la inercia de nuestro egoísmo, nuestra reactividad automática y nuestra dispersión. Ya, claro. Porque esperar el momento ideal para orar garantiza casi siempre no orar jamás. Es como lanzar pequeños anclajes en medio de la tormenta del día, para que el barco no quede a la deriva, vamos. Esa imagen es perfecta. Hablemos de cómo se materializan, porque son instantes de pura entrega. Ujú. Ajá. O un señor, habita esto mientras estás troceando verduras en la cocina. O un rotundo, en tus manos justo antes de cruzar la puerta para enfrentar una conversación difícil. O sea, no buscan agotar la jornada repitiendo fórmulas como autómatas. Para nada. Buscan redistribuir la memoria de Dios. Mantienen encendida una llama pequeñísima, pero tenaz, que susurra, oye, incluso en esta tensión,
la presencia está aquí. Fíjate que lo que resulta fascinante de esta aproximación es que democratiza radicalmente la vida espiritual. Totalmente. Arranca lo sagrado del monopolio del templo, por así decirlo, y lo incrusta en el atasco de tráfico, en la sala de espera del médico y en el cansancio de las 7 de la tarde. Sí, sí, sí. Pero, a ver, si seguimos el hilo de esta fisicalidad, hay otro elemento en esta inmersión que lleva la encarnación un paso más allá. ¿El cuerpo? Exacto. Hemos visto cómo una palabra breve ancla la mente, pero la espiritualidad cristiana tiene carne, tiene hueso, tiene pulmones. ¿Y cuerdas vocales? Eso es. De la mente discursiva pasamos al cuerpo físico y al aliento a través del canto. Es que el canto ocupa un lugar absolutamente central en esta cosmovisión y por una razón antropológica ineludible. A ver, Hay verdades fundamentales que nuestra mente es capaz de comprender como una ecuación matemática o un concepto abstracto, pero que son incapaces de descender al corazón solo pensando. ya. Se quedan en la teoría. Exacto. El mecanismo del canto es único porque amalgama la palabra, la vibración del cuerpo, el ritmo respiratorio y la afectividad. Impide que la verdad quede flotando en la estratosfera del intelecto y la obliga a bajar al pecho. Bajar al barro. Y esto atraviesa toda la historia bíblica, ¿eh? No es un añadido estético reciente. En absoluto. Las raíces son fundacionales. A ver, el pueblo de Israel estalla en cantos al atravesar el Mar Rojo. Claro. María canta el Magnificat cuando la inmensidad del Logo se encarna en su vientre. Jesús y sus discípulos cantan himnos justo antes de dirigirse al Monte de los Olivos. Hacia la pasión, nada menos. Imagínate, el canto no es un adorno para amenizar una liturgia, es una forma primaria de relación. Y es además la herramienta más afilada contra un enemigo espiritual silencioso pero devastador, la acedia. Uf, la acedia. A veces sentimos una apatía brutal frente a todo lo divino. Sí, Lo que la tradición llama precisamente acedia. No es simple pereza. Es como si todo el horizonte espiritual se volviera de ceniza, pesado y real. ¿Cómo actúa exactamente el canto frente a esa parálisis? pues mira, la acedia es el agotamiento de lo cotidiano, el demonio del mediodía, que seca el alma. Ujú. Cuando nos encontramos atrapados en ese estado de aridez extrema, la palabra seca o la oración mental sencillamente no se sostienen. El intelecto colapsa. Y ahí entra el cuerpo. Ahí es donde un canto sobrio, repetitivo y fiel actúa como un puente de emergencia. Al cantar, el ritmo de la respiración y la vibración asumen el trabajo. ¡Qué maravilla! El cuerpo físico sigue recordando a Dios, sigue sosteniendo la relación, incluso cuando la mente y las emociones están completamente agotadas. Pero aquí es necesario plantear un desafío frontal, porque la modernidad ha distorsionado esto bastante. Ya sé por dónde vas. Claro, hoy en día existe una inmensa industria de música religiosa diseñada específicamente para provocar un subidón emocional. Sí, es un problema. Muchas veces parece que se acude a consumir música espiritual buscando la misma descarga de dopamina que daría un concierto pop. Llorar, sentir la piel de gallina y llamar a esa euforia pasajera presencia de Dios. Totalmente. Entonces, ¿cómo trazamos la línea, según el texto, entre esa verdadera oración corporal y el simple consumo de un sentimentalismo estético? Es una distinción que escuece, pero que es vital para la madurez. A ver, la línea divisoria no está en los acordes, sino en el centro de gravedad. ¿Vale? Esta visión desconfía profundamente de la música utilizada para el exhibicionismo de quien la ejecuta, o de aquella diseñada para inducir un trance artificial. O una catarsis, ¿no? Exacto. Una simple catarsis emocional donde el individuo se queda regodeándose en lo mucho que siente. Una melodía puede ser técnicamente sobrecogedora y estar espiritualmente hueca. Entonces, si la emoción intensa no es el termómetro, ¿cuál es el criterio para saber si estamos ante una oración encarnada o ante un secuestro emocional? Pues el criterio definitivo es el fruto que deja en la persona. Ajá. Ese canto te ayuda a recoger tu alma, te unifica y te empuja a servir mejor a los demás, o simplemente alimenta tu autoimagen espiritual y secuestra tu atención hacia lo bonita que es tu propia experiencia. Ya veo. La verdadera belleza, en el horizonte cristiano, no busca ser la protagonista. Es una servidora humilde de la palabra. Por eso este enfoque valora inmensamente la sobriedad. La sobriedad y la repetición fecunda que sedimenta en el alma. Vale. Entiendo perfectamente cómo el canto ancla mi propio cuerpo físico y frena mi dispersión. Pero claro, si me quedo cantando solo en mi cocina, en un estado de sobriedad impecable, sigo siendo una isla. Efectivamente.
Y toda esta idea de la encarnación parece exigir inevitablemente chocar con el mundo material y con otras personas. No se puede ser un cristiano encarnado en solitario. Es imposible. ¿Cómo encaja el prójimo en toda esta ecuación? Es la consecuencia inevitable de tomarse en serio la encarnación. A ver, el cuerpo individual unificado por el canto y la oración breve nos empuja, sin posibilidad de escape, hacia el cuerpo de la comunidad. Ujú. Y aquí es donde introducimos una realidad fundamental propia del cuadernillo, que es la sinaxis. La sinaxis. Fíjate que solemos usar la oración como una especie de manta de peso para calmarnos, o como un espejo donde nos miramos buscando sentirnos virtuosos. Sí, Pero la idea de la sinaxis suena más a un taller mecánico, o incluso a una fragua. Vas allí, te expones a los demás, y es el roce, la fricción con el prójimo, lo que realmente te lima las asperezas. la metáfora de la fragua es muy aguda. ¿Cuál es el mecanismo de esta reunión? Pues mira, la sinaxis no es un grupo de estudio, donde un erudito imparte datos sobre la Biblia mientras los demás toman notas pasivamente. No es una clase. No, es una convocación vital en torno a la escritura, al símbolo, al silencio y, de manera crucial, a la vida compartida. Ya. El mecanismo de transformación radica en que los seres humanos somos criaturas miméticas y relacionales. La palabra de Dios no opera con la misma amplitud en la mente de un individuo aislado que en el seno de una comunidad. ¿Pero por qué hay esa diferencia? O sea, ¿qué aporta el grupo que no pueda conseguir yo leyendo solo en mi habitación? Porque en la soledad es facilísimo engañarse a uno mismo y acomodar el evangelio a la propia conveniencia. Claro, te haces un dios a medida. Exacto. En la sinaxis, la verdad resuena a través del rostro, del fracaso, de la experiencia y de la herida del otro. Al escuchar cómo la palabra golpea la vida del hermano, vemos reflejados nuestros propios ángulos ciegos. Uf. El logos trabaja comunitariamente la dureza de los viandantes, y esto aterriza en la prueba de fuego definitiva. La verificación de la oración en el prójimo. O sea, si la oración te vuelve más narcisista, algo está fallando estrepitosamente. Exacto. Una oración que vuelve a alguien más rígido, más ensimismado o incapaz de escuchar el dolor ajeno es una oración que necesita ser desmantelada urgentemente. Totalmente. Hay una conexión radical expuesta con brutal claridad en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo entre la intimidad con Cristo y el trato material que otorgamos al hambriento, al forastero o al enfermo. El servicio desinteresado se convierte en oración en acto. Y a la inversa, la verdadera oración secreta termina derramándose en forma de hospitalidad, de compasión real y de paciencia ante el error del otro. Pero, a ver, bajemos de nuevo al barro de la existencia. Venga. Porque la teoría del amor al prójimo es preciosa. Pero, ¿qué ocurre en esos días grises donde nos estrellamos por completo? Días horribles. Sí, días en los que contestamos mal a nuestra familia, llegamos al trabajo y somos un manojo de cinismo y al intentar rezar solo encontramos un muro de hormigón. Ya, la aridez total. Exacto. ¿Qué pasa cuando no hay revelaciones profundas, sino solo la sensación aplastante de que estamos fallando en absolutamente todo? Pues ahí es imprescindible abordar la fecundidad de la herida. Ujú. Hay que rechazar con contundencia la tiranía perfeccionista de que solo se ora bien cuando la mente está clara y el corazón rebosa devoción. Ya. La realidad espiritual más madura nos enseña que con muchísima frecuencia la oración más auténtica nace directamente del límite. Del terror. Nace del terror, del fracaso, de la sequedad extrema o de la absoluta confusión. Volvemos a la crudeza de los salmos que mencionábamos al principio. Exactamente. Pensemos en la figura de Job, sentado en un estercolero rasgando sus vestiduras, o en las lamentaciones de Jeremías, o en el mismo Cristo clamando el aparente abandono en la cruz. Tremendo. Para no asfixiarnos, presentarse ante el misterio de Dios y balbucear simplemente un «no puedo dar un paso más». O un no entiendo nada. Eso es, «no entiendo absolutamente nada de lo que estás permitiendo en mi vida». O «aquí estoy, con las manos vacías y roto». Ya. Esas palabras, cuando caen sin filtros ni máscaras, son pura vida espiritual. Es que es de un asombro total. Pensar en la inmensa liberación que esto supone. Nos quita una losa de toneladas de encima. Totalmente. Entender que un «no puedo más, señor», balbuceado mientras uno agarra con fuerza el volante del coche después de un día nefasto, posee la misma dignidad y está en oración como un himno cantado a cuatro voces en el coro de una catedral centenaria. Es lo mismo. Lo que transforma el alma no es la espectacularidad externa del acto,
sino la verdad desnuda de esa pobreza y la constancia de mantener el hilo de la relación. Fíjate que has tocado la piedra angular que sostiene todo el edificio. La constancia, el ritmo y la fidelidad. A ver, Vivimos completamente intoxicados por la cultura del impacto inmediato. si lo queremos todo ya. Consumimos experiencias esperando que cada retiro espiritual o cada momento de silencio nos proporcione una descarga eléctrica que nos resuelva la vida de golpe. El subidón otra vez. Pero la vida cristiana encarnada opera bajo una lógica completamente distinta. El reino de Dios no crece a base de fuegos artificiales. Crece con la tenaz y humilde lentitud de lo que está vivo. O sea, opera como una semilla en la tierra, no como un microondas. Precisamente. Y esa semilla necesita el ritmo de las estaciones para romper la tierra. Se riega a través de prácticas minúsculas pero repetidas. Como la oración breve de la que hablábamos. Eso es, un salmo que te acompaña a lo largo de los años, un breve examen de conciencia para revisar el día antes de dormir, o el gesto de bendecir los alimentos en la mesa. Qué importante es eso. Esa repetición humilde, cuando no es pura rutina vacía, sin un cauce habitado por la intención, va sedimentando lentamente en el alma. Le da estructura. Le da un esqueleto que impide que nuestra identidad quede a merced del caos externo o de la volatilidad de nuestros estados de ánimo. Entonces, a ver, si tuviéramos que sintetizar todo este recorrido inmenso que hemos hecho, desgranando la esencia de la oración encarnada, ¿dónde nos deja plantados frente a nuestro propio día a día? Pues nos sitúa frente a una certeza inquebrantable. Dime. Que la oración encarnada no es un pasatiempo devoto reservado para personas con vidas monásticas o con un exceso de tiempo libre. No es un lujo. No. Es la corriente subterránea que debe atravesar, regar y dar sentido a la jornada entera. Ujú. Atraviesa el trabajo intelectual, el llanto de un niño de madrugada, el dolor físico crónico y la reunión de la comunidad. Es la herramienta para hacer de nuestra propia carne material un lugar más habitable para Dios. Claro. La encarnación, en el fondo, vino a dinamitar para siempre el muro artificial que habíamos construido entre el tiempo sagrado y el tiempo profano. Todo es terreno de encuentro. Y esa revelación nos deja con un pensamiento final tremendamente provocador para llevarnos con nosotros. A ver, Imaginemos por un instante el día de mañana, desde el mismo segundo en que suena el despertador. ¿Qué pasaría si descubriéramos que el acto más profundamente transformador de toda nuestra semana no va a ocurrir en el interior de un templo monumental ni en un retiro de absoluto silencio, sino en la manera exacta, atenta y reverente en la que picamos una cebolla en la cocina? espectacular. O en cómo decidimos abrazar nuestro propio cansancio a las 7 de la tarde. O en cómo logramos sostener la mirada de alguien con quien estamos profundamente en desacuerdo, sabiendo que el logos está respirando sosteniendo la realidad justo ahí, a nuestro lado. Así es. Si deseáis profundizar en esta forma de vivir y comunicaros con la asociación, os invitamos a escribir al correo quieroatine@caminoanimamundi.org.